Amigos, ¿cómo están? Un saludo bien grande para todos ustedes y bienvenidos a un nuevo capítulo de este video podcast, que es un modelo que estamos arrancando desde hace algunos días. Nos ha gustado mucho la dinámica porque es una forma de interactuar un poco más simple pero de mayor profundidad. Y el día de hoy tenemos una invitada supremamente especial, súper especial. Stephanie Correa nos acompaña hoy con un tema que me impacta mucho y es Mujer en Piedra, ese concepto, esa comunidad que ella creó, Mujer en Piedra. ¿Qué quiere decir? ¿A qué apunta? ¿De dónde viene ese concepto de sororidad? Esos temas de machismo, feminismo, o sea, se está generando un movimiento muy fuerte alrededor de estos temas. Y bueno, ella nos va a acompañar hoy, nos va a hablar un poquito de su comunidad y cómo llegó a ese punto. Así que, Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alejandro, cómo has estado? Supremamente bien, Stephanie. Bueno, entonces, antes de empezar y de meterle candela a esto en forma, cuéntanos un poquito qué es Mujer en Piedra. Bueno, realmente el nombre Mujer en Piedra no tiene una historia muy profunda, porque llegar a ese nombre fue lo más como folclórico. Cuando estábamos en la pandemia, en el momento que estábamos encerrados al 100%, que fueron como 4 meses de encierro, me estaba como cuestionando muchas cosas de mi vida. Y dentro de todo lo que me cuestionaba era qué podía crear en ese momento de ocio, porque es que fueron 4 meses prácticamente haciendo nada. De quietud. De quietud. Entonces quería crear algo pues que me generara tiempo para algo para hacer, ¿cierto? Que no se me fuera el tiempo haciendo nada, pero sobre todo que tuviera un propósito. Entonces, yo me había dado cuenta en algunos momentos que había escrito en las redes sociales que tenía como buena interacción con las personas, o sea, que yo escribía algo y a la gente le gustaba lo que yo escribía. Entonces, un día, pues empiezo como a escribir las cosas que sé hacer y que me gustan hacer, y dije, bueno, a mí me gusta escribir sobre temas de mujeres, y tomo la decisión de crear una página en Instagram. Pues voy a crear una comunidad en Instagram. Digamos que ya tenías una página, pero no tenía un propósito. Ya aquí la Era página. mi página personal. Era tu página personal, Sí, donde uno pone las fotos del hijo, las fotos con la pareja, o sea, lo que uno pone normalmente en sus redes sociales. Y cuando digo voy a montar una página para hablar sobre temas de mujeres, pues entonces viene el tema del nombre. ¿Qué nombre le voy a poner? Porque los nombres es pues parte fundamental en la creación de algo, ¿cierto? Y en mi casa, con mi pareja, se juega mucho parqués. Y nos disfrutamos mucho el parqués. Y él utiliza mucho un término que es estar en piedra. O sea, cuando vos estás en el juego del parqués y estás en piedra, estás en un lugar seguro. O sea, ahí no te puede pasar nada. No te pueden mandar a la cárcel. Entonces, cuando dije mujer en piedra, me imaginaba una mujer en un lugar seguro, ¿cierto? En un lugar donde no es ni juzgada, donde no hay tabúes, donde no hay señalamientos, donde ya está segura. O sea, básicamente Mujer en Piedra es un lugar donde la mujer se puede sentir segura de interactuar, de contar, de hablar. O sea, lo que tú haces en Mujer en Piedra es darle un espacio a la mujer para que ella se conecte con seguridad. Sí. Ok. Te quiero hacer una pregunta. Antes de que surgiera esta comunidad, antes de que tú pensaras en hacer esto, que veo que nace como más un ejercicio literario, un ejercicio de reflexión y se va convirtiendo en lo que es hoy, que es prácticamente ya una tribu. Pero antes de eso, ¿tú qué hacías? O sea, ¿a qué te dedicabas? O sea, ¿qué te llevó desde atrás a pensar en esto? O sea, mejor dicho, cuál fue el curso de tu historia para que terminaras hablando de esto y no de moda, no de joyas, no de viajes? O sea, ¿por qué Mujer en Piedra? Bueno, de profesión yo soy diseñadora de modas. Soy maquilladora profesional, soy asesora de moda y soy planeadora de eventos. O sea, digamos que a nivel profesional siempre me he movido como en el mundo fashionista. ¿Por qué no hablar de eso y hablar de temas de mujeres? Porque la historia de mi vida, 10 años atrás, tuve un momento de mi vida muy difícil, donde viví una relación tóxica. Ahora la palabra tóxica está súper de moda. Donde viví una relación tóxica, había maltrato físico, verbal, psicológico. Y fue una experiencia que me dejó muchas enseñanzas. Y cuando yo pensé en la página, quise como decirle a otras mujeres que no son las únicas,
que eso que les pasa no solamente les está pasando a ellas, sino que a mí también me había pasado y que a otras posiblemente les puede pasar, y como dejarles una reflexión de qué podríamos hacer en esos casos. No doy consejos de qué hacer, pero sí al mostrarles que a mí también me pasó y ellas sentirse identificadas, puede llegar un momento donde ellas digan, no quiero estar más en este lugar, sí puedo salir de aquí y encontrar las herramientas y la fuerza para poder cambiar la situación. O sea que todo este movimiento que estás creando en este momento se podría decir que es testimonial y biográfico. Sí. O sea, a partir de tu experiencia personal dijiste, hey, a muchas mujeres les puede estar pasando lo mismo. Entonces, ¿qué tal si desde mi experiencia, porque superaste esa relación y superaste ese proceso? Y mira que me pasó que cuando empecé a hacer los primeros escritos, alguien me escribió y me dijo que primero le sorprendía mucho que yo hubiera vivido eso, porque eso fue algo que casi nadie se enteró. Que le sorprendía por mi personalidad que eso me hubiera pasado, y que ella tenía la percepción que esas cosas le sucedían a las personas de estratos sociales muy bajos por la falta de educación, pero que al leerme a mí se daba cuenta que eso era un problema social. O sea, no es un problema exclusivo para unos estratos sociales, es un problema para todos, es una problemática social. Es muy común hoy, digamos que las redes sociales se prestan hoy para crear muchos emprendimientos, ni Instagram, ni Facebook, ni YouTube, pero digamos que el 99% de esos emprendimientos son muy superficiales. No estoy diciendo que sean malos, digo que son superficiales, son cosméticos. Entonces buscan es vender a través de la imagen, a través de la risa, a través del humor, pero muy pocos de ellos realmente están involucrados en profundizar en situaciones. Cuando tú decides hacer eso, yo creo que eres consciente de que no es un método de monetización, o sea, no es un método de voy a hacer este Instagram porque quiero ser una influencer y llenarme de dinero, pero mirado en el mediano y en el largo plazo, el impacto que eso puede tener, no solamente sí es monetizable, sino que realmente te podría llevar a cosas mucho más grandes, como hacer veedurías. O sea, ¿cuál es el futuro que tú le ves a ese canal? O sea, ¿cómo lo proyectas en 5 o 10 años? Bueno, yo, por ejemplo, en este momento no recibo un solo peso por mi comunidad. O sea, en este momento mi comunidad no es monetizable. Pero no es tu interés tampoco. No. ¿Cómo lo veo dentro de 5 o 10 años? Yo sueño con tener un espacio donde las mujeres no solamente encuentren un lugar para leer y decir esto me está pasando a mí también, sino que puedan encontrar asesoría jurídica, donde puedan encontrar apoyo económico, si es necesario que encuentren un lugar para un refugio, o sea, que alguien pueda contactar Mujer en Piedra, es decir, estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar, no tengo a dónde ir, no tengo dinero, por favor rescátenme. Ese es mi sueño. ¿Cuáles son? Regálanos algunos ejemplos para ilustrar pues a la gente que nos está viendo, algunos ejemplos de ¿qué es violencia? ¿Qué tipos de violencia contra la mujer hay? Pues concentrémonos en la violencia contra la mujer. Hay muchos tipos de violencia, sí, pero en este caso, ¿cuáles son los más comunes? Los más comunes es la violencia física, ¿cierto? Cuando te golpean. La violencia psicológica, cuando te dicen no sirves para nada, eres una cualquiera, eres basura, o sea, cualquier término que busque golpearte pues como tu autoestima. Está la violencia económica, cuando te dicen se hace esto porque yo soy el que pago. Está la violencia sexual, cuando la pareja te obliga a tener relaciones sexuales así tú no quieras, y te obliga con el argumento de que es tu pareja y que tienes que cumplir con tus deberes matrimoniales. Está la violencia física, psicológica, económica, sexual. Bueno, hay un tipo de violencia, pero en Colombia, en las leyes colombianas todavía no la han asumido, que se llama violencia vicaria. Y la violencia vicaria es cuando la pareja utiliza a los hijos para hacerte daño. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso súper triste en Colombia, no sé si la gente la recuerda, que generó mucho impacto, y eso fue hace como 10 años, 10, 15 años, y fue que un papá mató un bebé como de 10 mesecitos que se llamaba Santiago, que tenía unos ojos azules muy lindos, nunca se me olvida esa historia, por hacerle daño a la mamá. Eso se llama violencia vicaria, pero en las leyes colombianas todavía no la aceptan. En las leyes colombianas todavía creo que falta muchísimo por hacer. Hace poco un gran politólogo colombiano decía, ¿qué es mejor? ¿Unas buenas leyes y unos malos jueces?
o unos buenos jueces y unas malas leyes. leyes? Y la conclusión de esa pregunta, pues lo ideal sería tener buenas Los dos, leyes sí. y buenos jueces, pero es mucho, digamos que si solo son esas dos opciones, sería tener buenos jueces y malas leyes, porque, Sí, porque un buen juez no va a tomar una mala decisión. un buen juez con sabiduría no toma una mala decisión. En ese orden de ideas, ahorita hablabas un poco, Estefa, de la violencia económica. O sea, esa violencia económica es cuando a raíz de la historia hemos visto que se perpetuó un modelo en el cual la mujer estaba en la casa y se le asignó como un rol, como la mujer tiene que estar en la casa cuidando a los hijos y atendiendo al marido. Y digamos que eso se volvió cultural. Inclusive tú usabas una palabra hace poco que me impresionaba, era socialmente aceptable, o sea, no es mal visto. Pero cuando se generaba al revés, sí era castigado. Háblanos un poquito de eso, que me impresionó mucho ese comentario. Bueno, lo que pasa es que, o sea, la historia de nuestras abuelas y de mi mamá, por ejemplo, hasta más, pues, o sea, eso se podría decir que hasta hace por ahí 30 y pico de años, la mujer se encargaba completamente de los cuidados del hogar, ¿cierto? Entonces ella era la que limpiaba la casa, administraba el dinero y cuidaba a los hijos. Como existe la violencia económica, es como esa, como yo te doblego porque yo soy el que más dinero gano, ¿cierto? Entonces las mujeres se veían obligadas a aguantar un montón de abusos. Entonces el esposo llegaba el fin de semana bajo los efectos del alcohol a golpearla, o tenía otras mujeres porque como yo soy el que mantengo este hogar, entonces usted no puede decir nada. Disculpame un segundito, Esteban. O sea, que digamos, a partir de la violencia económica se derivaba violencia sexual, violencia física, violencia psicológica. Sí. Entonces, cuando las mujeres ya empiezan a rebelarse y a decir, oye, un momento, que es que yo también tengo voz, voto, yo también quiero estudiar, yo también quiero trabajar, yo también quiero tener una profesión, digamos que se empieza como a equilibrar un poco el tema, pero entonces ya la mujer se echa más cargas, porque no es que suelte el tema del hogar y se dedique a la parte económica a trabajar, sino que esté pendiente de lo que pasa en el hogar y aparte de eso genere dinero. Entonces digamos que esa posibilidad de generar dinero reduce un poquito como esas tasas de violencias en el hogar, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando ahora? Y estamos tocando el tema por una situación particular que conocíamos, y es que hay muchos comportamientos dentro de la sociedad que todavía se los atribuyen única y exclusivamente a las mujeres. Entonces, por ejemplo, la mujer es la que atiende al esposo, le sirve el almuerzo, le ofrece algo de tomar cuando llega del trabajo. Pero si volcamos eso completamente a los hombres, porque ya ahora hay hombres que atienden a las mujeres, que le ofrecen algo de tomar cuando llegan del trabajo. Entonces tenemos mamás, por ejemplo, que se impresionan con ese tipo de comportamientos. Usemos la palabra que se escandalizan. Se escandalizan, como es que la novia de mi hijo, la esposa de mi hijo no sirve para nada o no le sirve el almuerzo. Y eso nos escandaliza. Pero no nos escandaliza que por siglos de los siglos sea la mujer la que lo haga. Y ese comportamiento va dentro de las mujeres y los hombres. O sea, es más, somos más las mujeres las que perpetuamos ese tipo de comportamientos. Entonces cuando nos encontramos un hombre, por ejemplo como tú, que eres una persona que cocina y que atiende a su pareja, socialmente no, eso se ve mal. Voy a dejar mis datos aquí del WhatsApp abajo para que manden las hojas de vida. Entonces tu pareja se ve mal vista, como, ay, ella no cocina, ella no lo atiende. Pero si fuera al revés, nadie lo cuestiona. Es que yo creo que, a ver, dentro de lo que es la educación del hombre, el hombre es muy mal criado por las mamás. No digo que lo hagan, no le digo que lo hagan intencionalmente, eso puede ser un mal juego del inconsciente, pero la mamá siempre busca, como por ese aprendizaje que trae hereditario, que el niño no haga nada, que el niño atiéndamelo el niño, y como si el rol de la mujer fuera atiende al niño. Entonces hasta las hermanas que atienden a los hermanos, o sea, es como buscando que sea la figura femenina la que atienda a la figura masculina, y eso se va llevando en el tiempo. Y lo que está sucediendo hoy en día, pues desde mi perspectiva, aunque me gusta más como tú lo enfocas, es que ya estamos viendo mujeres que ya no dependen económicamente de un hombre, o sea, que se liquida por completo la violencia económica, sino que ellas ya
generan sus propios ingresos y adicional a eso ya son independientes en muchos más aspectos. Es que yo creo que la independencia económica de una mujer le libera todos los otros aspectos, la empodera, le aumenta la autoestima. Esa es como una impresión. Y te iba a preguntar un poco de eso. Desde esa perspectiva de la violencia económica, ¿qué se le puede recomendar a las mujeres en términos de emprendimiento femenino? O sea, porque digamos que logramos que la mujer saliera de lavar la ropa, de cocinar, de atender al marido cuando llegara, a que ya la mujer entrara al mundo laboral. Bien, ahora, ¿qué tal si empezamos a hablar de la mujer pasando del mundo laboral al mundo del emprendimiento, donde ya la mujer coge toda esa creatividad que tiene y la lleva a un modelo de negocios, a una empresa, o dentro de una misma empresa una persona puede ser emprendedor? O sea, yo como empleado en una empresa puedo desarrollar emprendimiento. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que se le darían a las mujeres, Estefa, para que utilizaran todo ese potencial creativo en la empresa? Bueno, mira, las mujeres tenemos mucho potencial para crear una empresa, porque somos ordenadas, creativas, entendemos que no nos la sabemos todas, entonces tenemos una capacidad como de preguntar y buscar ayuda en otras personas, que es muy diferente con los hombres. Los hombres casi siempre tienden a pensar que ellos todo lo saben, entonces no se dejan asesorar, muy contrario a las mujeres. El tema con el emprendimiento y las mujeres es que de cierto modo tenemos que aprender a creer en nosotras, ¿cierto? Entonces hay que dejar el miedo, como el miedo que traemos de la historia. Como llevábamos tanto tiempo solamente encargadas del hogar y de los hijos, entonces ya entrar a crear una empresa ya es un tema muchísimo más difícil. Entonces como que el primer paso es dejemos el miedo, como venga, sí podemos, o sea, sí lo podemos lograr. Segundo es que nosotros creamos marcas, las mujeres creamos marcas y hacemos emprendimientos que están muy en pro de la humanidad. O sea, normalmente vos no ves una mujer involucrada en crear empresas que le hagan daño ni a los seres humanos ni a la naturaleza. Sí, no muy es, contrario al hombre, no voy a decir que todos los hombres. Sí, pues lo que quiero, o sea, no es normal ver una mujer que diga qué rico talar este bosque para meter ganado, no es normal. No. Las mujeres tendemos a hacer cosas que generen bienestar a la humanidad. Entonces te vas a encontrar mujeres que emprenden, por ejemplo, en el caso de Johanna Bamón, que ella tiene una fundación que se llama Segundas Oportunidades, creo que se llama así. Y es una fundación que le ayuda a las personas que están en la cárcel. Entonces ella les enseña a generar ingresos y que cuando salgan o estudien y que cuando salgan de la cárcel puedan ser potencialmente sociables, pues como que y no útiles. Que sean útiles, exactamente, que ellos sean útiles para la sociedad. Entonces, realmente las mujeres tenemos muchas cosas por hacer, pero ese mismo miedo que traemos de la historia es lo que nos frena. Ahora, si bien hemos ganado terreno en la parte económica, no es que sea muy, muy, muy ganadora tampoco, porque todavía ganamos muchísimo menos que los hombres. O sea, cuando hay una vacante en una empresa, ese mismo puesto no tiene las dos mismas propuestas de ingresos si es un hombre o es una mujer. O sea, cuando es una mujer, la propuesta del ingreso es más bajita. Te voy a hacer una pregunta un poquito dura, que yo sé que no te la esperas, pero creo que es el momento de hacerla y sé que le va a servir mucho a la gente que va a ver este podcast y que va a escuchar el podcast, pero es una pregunta válida por el momento en que estamos viviendo. En este momento muchas mujeres, digo que la mayoría, porque también hay hombres en estos escenarios, pero es más que todo mujeres, han optado por plataformas como OnlyFans o plataformas de webcam y están generando muy buenas rentabilidades. Y cuando hablo de todo tipo de mujeres, he leído historias, por ejemplo, de mamás en el Reino Unido que para pagar los colegios de los niños han optado por abrir su cuenta en OnlyFans, todo eso. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, ¿cuál es tu perspectiva desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, no moral, porque no creo que sea un tema de evaluarlo desde la moralidad, pero socialmente y económicamente, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, no, realmente no me esperaba esa pregunta porque es un tema que puede generar mucha polémica, ¿cierto? Yo pienso que en la medida en que una mujer tome la decisión de pertenecer a cualquiera de estas plataformas y lo haga desde su convicción, está bien. Funciona como emprendimiento. Sí, pues es que da dinero, o sea,
En la Escuela de la Riqueza tú tocabas con Iván un tema que es emprendimiento, negociante y mercenario. Yo creo que eso no es un emprendimiento, es una forma de negociar. Yo te muestro algo, tú me pagas por lo que yo te estoy mostrando, ¿cierto? Si a la mujer le funciona y se siente fuerte mentalmente para asumir todo lo que eso lleva, es su decisión, ¿cierto? Pero en mi corazón yo siento que es la manera moderna de continuar la esclavitud de la mujer. O sea, lo que pasa es que es un tema peligroso, ¿cierto? Y no quiero quedar como una... No, pero es válido manejarlo desde esa perspectiva, porque precisamente te lo toqué, porque gran parte de la economía ha sido cosificando a la mujer. Hace poco veía la historia de Victoria's Secret, los secretos de Victoria, que es una marca de ropa de Estados Unidos, y es una ropa que siempre utilizó a la mujer como un mecanismo de venta, pero quienes iban a los desfiles de Los Ángeles eran puros hombres, sí, a ver a las mujeres que eran hermosas. Y ahorita tomó un cambio, o sea, cambió completamente la hoja. Entonces te lo pregunto es porque el mercado sigue cosificando a la mujer. Es que es un tema difícil porque, mira, nosotros las mujeres hemos hecho, por ejemplo, una pelea con el tema publicitario, y es, ¿por qué vas a utilizar una mujer desnuda para vender una llanta? ¿Cierto? Pero al mismo tiempo se abren estas plataformas para pagarle a las mujeres para que nos muestren algo. Entonces es contradictorio el tema, o sea, como que queremos que nos dejen de ver como un producto sexual, pero se continúan con este tipo de plataformas. O sea, es como pasar de la revista Playboy, de la suscripción de la revista Playboy a ese tipo. Pero yo digo, si una mujer toma la decisión y está dentro de sus convicciones, que lo haga, y si se siente bien. Lo que pasa es que psicológicamente hablando no sé qué tan sano sea, pues no, estoy hablando desde la ignorancia. Mira que yo no sé si tú conoces la historia de Mia Khalifa, que ella hizo parte exactriz. Ella hizo parte del mundo de la pornografía, pero parte de lo que ella le dejó estar en ese mundo fue una enfermedad que no recuerdo el nombre, donde ella empieza a sudar exageradamente, o sea, le sudan las manos, las plantas de los pies, las axilas, y ella incluso está en tratamiento para eso, y ella lo manifiesta que fue algo que le quedó de la industria por la presión, el estrés, el trato. Pues no sé, yo creo que de cierto modo eso sí nos aporrea un poquito. Sigue siendo una cosificación. Sí. Desde un ángulo. Por favor, editen este pedazo. Sí. No, está bien, porque es chévere hablar de todo eso, porque otro de los temas al que quería llegar, pasando... Pero lo que quiero aclarar es que yo no veo con mal ojo esas mujeres. ¿Sí? Entonces, o sea, para mí no son unas... Porque son unas... Es que no sé si puedo utilizar el término. Aquí puedes utilizar cualquier término. Que digan, no, es que son unas prostitutas digitales. No, yo no las veo así. Es que tendemos mucho, por eso yo evito el tema moral, porque tendemos mucho a moralizar los discursos. Entonces yo, por ejemplo, tengo una amiga en Estados Unidos que ella hace parte de la Armada. Sí, es la Armada, sí, o sea, ella es soldado de los Estados Unidos. Y una vez en una conversación que tuvimos, ella nos contaba que ella estuvo en Irak y que ella en Irak mató muchísima gente del enemigo, ¿ves? Entonces uno a veces moraliza cosas o sea, moralizo de una forma completamente discrecional, o sea, yo moralizo esto pero no moralizo lo otro. Entonces moralizo el hecho de que muestre una teta en un canal de redes, ¿cierto? Pero no moralizo que vaya y mate personas en Irak. Entonces es súper teso, porque aparte de que lo moralizamos, lo juzgamos si es hombre o es mujer. Entonces un hombre que mató 50 personas como francotirador en Vietnam tiene 20 medallas colgadas, pero si tu mamá llega y te cuenta algún día que ella estuvo en Vietnam y mató 50 guerrilleros vietnamitas, tú te vas a escandalizar. O sea, lo juzgamos desde la perspectiva de género, todo lo juzgamos desde la perspectiva de género. Pero hay un tema al que quería llegar, y es este. Mujer en Piedra está enfocado en algo, y conecto con la conversación que traíamos de ahora, en la sororidad. ¿Qué es sororidad? Te digo que ese término para mí es nuevo completamente. Bueno, es que parte del trabajo que ha hecho el machismo durante toda la historia es que las mujeres no nos apoyemos, no nos entendamos y nos ataquemos entre nosotras. Discúlpame, dicen por ahí que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Sí. Pero precisamente la sororidad es cambiar esa perspectiva que tiene la sociedad sobre las mujeres.
es que yo entiendo lo que te está pasando a ti como mujer porque yo también soy mujer. O sea, es que a todas nos acosan en la calle, a todas nos ha pasado en algún momento que tuvimos una pareja abusiva, a todas nos ha sucedido que, por ejemplo, estás en una reunión y si vas a dar tu opinión, entonces los hombres de la reunión te van a mirar como, ¿qué va a decir? ¿Cierto? Como, ¿qué va a decir? ¿Tendría algo que aportar en esta reunión? Inclusive, Stephanie, discúlpame, hay hasta conceptos dentro de los hombres que a veces nos pasa algo. Dicen, ya va a llorar, qué niña. O sea, o sea, asociamos como la mujer Como con si fuera una debilidad, con... Sí, entonces la sororidad es cuando yo entiendo a la mujer, la entiendo como una hermana. Entonces, cuando una de estas hermanas dice, a mí me sucedió esto, yo tengo sororidad con ella cuando le digo, te entiendo, a mí también me pasó, en qué te puedo ayudar. Es empatía Eso de es. género. Exactamente, es empatía de género. En este momento que vive la humanidad, que es un momento tan convulsionado, pensaría que estamos viviendo momentos muy tesos y se ven reflejados, por ejemplo, en el movimiento feminista que hay ahora, que mucha gente lo critica, mucha gente lo apoya, porque estamos viendo un feminismo extremo. O sea, hay un feminismo, digamos, normal, no normal, un feminismo neutro con unos puntos muy claros de qué es el feminismo, pero también vemos un feminismo extremo. ¿Qué está pasando con ese feminismo? No, es que no hay feminismo neutro ni feminismo extremo, hay feminismo. ¿Qué es el feminismo? Es cuando tú empiezas a entender que socialmente, o sea, todo lo que está pasando en la sociedad que afecta a las mujeres hay que eliminarlo, ¿cierto? Lo que pasa es que hay algunas mujeres que son más apasionadas que otras. Yo, por ejemplo, soy una persona, yo soy feminista, pero yo no sería capaz de hacer activismo desde la desnudez. Y no es porque yo lo vea malo, es porque yo, Stephanie Correa, no soy capaz de hacerlo. Pero hay otras mujeres que sí son capaces de hacer activismo desde la desnudez. Entonces, por ejemplo, se van para una plaza principal de alguna ciudad y se desnudan en modo de protesta. Y socialmente eso está mal visto. Y entonces las abuelas van a pegar el grito en el cielo, mi mamá va a pegar el grito en el cielo. Yo no, ¿dónde para ir? van a decir que están locas, que no es necesario. Lo que pasa es que eso genera bulla y la bulla genera tensión y entonces logran lo que quieren. Entonces, es muy curioso porque, por ejemplo, hay una marcha feminista y entonces ellas salen desnudas y se pintan el cuerpo y entonces todo el mundo pega el grito en el cielo o van y rayan una pared, ¿cierto? Y entonces todo el mundo dice, no es la forma, son unas locas, bla, bla, bla. Pero si los hombres salen a hacer, por ejemplo, una protesta política y queman la estación del metro, nadie les va a decir que están locos. Es que están llamando la atención porque quieren ser escuchados para que el gobierno entonces sí pueda tomar medidas sobre lo que ellos están pidiendo. Digamos que siempre hay polarización entre quien hace algo y quien no le gusta. Entonces yo, por ejemplo, personalmente, a mí siempre me ha gustado la polarización, porque creo que cuando algo no está bien, pues yo tengo que tomar distancia y ponerme en el polo de opuesto de lo que no me gusta. Eso es válido. A mí lo que me impacta es que se lleve el discurso feminista, es decir, el mismo escenario, se quema un semáforo, se daña un banco, si se hace en una marcha feminista tiene una connotación, son una alta, pero si es en una marcha política ya el discurso es otro, entonces sigue habiendo, entonces vámonos al otro extremo, es el machismo. Entonces hay un machismo que ha acompañado la historia de la humanidad desde siempre, por muchas razones mal entendidas, y a respuesta... Que empecemos porque la mujer la sacan de la costilla. Yo sí veo que yo tengo por aquí como ve, yo he visto en muchos cuadros, por ejemplo, de Adán y Eva que tienen ombligo. Hay cosas curiosas, ¿cierto? Como sí. Bueno, pero en fin, claro, siempre hay un discurso machista inclusive desde los mitos fundacionales, lo que son, por ejemplo, los relatos bíblicos, los relatos de otras religiones, siempre se nota un machismo. Y ahorita lo que está pasando, y cuando yo hablo de feminismo extremo me refiero a esa respuesta violenta a ese machismo que se ha perpetuado durante tanto tiempo. Son formas. Es que, mira, yo hace poquito veía un video de una mamá en México. La hija la violaron y la destrozaron, la cortaron en varios pedazos y la metieron en una bolsa. ¿Cómo le dices tú a esa mamá
que no vaya al Palacio de Justicia de México, no me acuerdo dónde estaba, y que no entre como una loca. Que entre decentemente y solicite lo que tenga que solicitar con las mejores palabras. ¿Cómo? Partamos nuevamente de algo que hablamos ahorita. Los países en América Latina, no sé, en Europa y en otros lugares, pero lo que es América y América Latina sobre todo, tienen una ausencia de justicia, tienen una justicia enferma, una justicia que está corrupta hasta los tuétanos, y eso hace que precisamente temas que debían ser resueltos desde la justicia tomen tanta fuerza. Entonces la impunidad que se genera a raíz de todo eso es la que no permite que sanen problemas que deberían sanar, pero siguen pasando, siguen muriendo niños, siguen asesinando niños, siguen violando mujeres, o sea, hay cosas que siguen pasando porque la justicia nunca las ha frenado. Y digamos que en el caso de las mujeres más, ahorita lo hablabas, las condiciones de la mujer, así la mujer haya avanzado mucho, siguen estando limitadas y supeditadas al hombre. O sea, es súper teso ver que todavía los hombres ganen más dinero en los empleos que las mujeres que ocupan los mismos puestos, y no hay una razón lógica que explique eso, es simple machismo. Mira, cada vez que una mujer se enfrenta a una situación donde es vulnerada, no es vulnerada solamente en el momento en que pasó, sino en los procesos que siguen después. Entonces, hace poquito supe de una situación de una fotógrafa de Medellín que fue a tomar unas fotografías a Bogotá con un compañero, o sea, con un colega, otro fotógrafo, y el fotógrafo le dio unas pastillas y abusó sexualmente de ella. Entonces el proceso que una mujer, eso es una situación pues que acaba con la autoestima de una mujer, ¿cierto? Y el segundo y tercer y cuarto problema que nos enfrentamos es cuando hacemos la denuncia, cómo nos trata la persona que nos toma la denuncia, cómo nos trata la persona de medicina legal, cómo te trata el fiscal que lleva el caso, las redes sociales, cómo te tratan las redes sociales. Entonces, dentro de las cosas que le decían a esta fotógrafa era: ¿y usted qué hacía en un apartamento sola con un hombre? Hágame el bendito favor. O sea, yo voy a trabajar contigo, voy a tomar unas fotos contigo y nos vamos a quedar en la misma habitación de hotel, y tú me das a mí algo en esta agua y me violas y la culpa es mía. No, porque yo qué hacía en esa habitación contigo. Pero me impresiona más algo, muchos de esos comentarios, porque recuerdo el caso, eran de mujeres, o sea, eran las mismas mujeres haciendo los reclamos, o sea, las mismas mujeres atacando a la pelada. Entonces, ¿qué sucede ahí? O sea, psicológicamente, ¿cómo se entiende ese fenómeno? Porque quiere sería, decir que si hay sororidad, mujeres, eso sería insororidad. No, eso se llaman mujeres alienadas. Porque, no, por ejemplo, hay un mal término que se utilizan socialmente que es mujeres machistas. No existen las mujeres machistas, existen las mujeres alienadas. Son mujeres que aún están cobijadas por el machismo, que les falta educación, que les falta entender un poco más de lo que está pasando realmente para poder aliarse a las situaciones del femenino como conjunto. Y es un tema que va a tomar muchos años. Eso no va a pasar ni dentro de un año, ni dentro de 2, ni dentro de 5 años. Van a pasar muchos años para que todas seamos una unidad. Ahora, hay que entender que no es todas unidas atacando a los hombres, porque no es eso. Porque no es vamos a acabar con los hombres. No. Yo amo los hombres, respeto a los hombres, pero me encantaría poder tener la tranquilidad y la libertad que tienen los hombres. Yo no sé si tú recuerdas una vez que fuimos a caminar a una loma en Sabaneta, donde había una obra, había una construcción. Vemos que la había parado. Llegaron por mí. Había una construcción. ¿Tú te acuerdas que yo te decía? Si tú pasas en medio de tú como hombre, pasas en medio de esta construcción solo, tú no te vas a sentir inseguro. Y yo te pregunté, ¿te sentirías inseguro? ¿Y qué me respondiste? Que no. Yo te dije, si yo fuera a pasar por ahí sola, sí. Porque me daría miedo lo que me van a decir. Porque me daría miedo si me van a perseguir. O sea, me daría miedo lo que me podría pasar, tú no. Tú podrías salir más fácilmente a medianoche caminando de tu casa a Jumbo, a un supermercado que hay cerca. Yo no sería capaz. Porque yo ya tengo el peligro. Hay un sesgo válido. Sí. Es un sesgo válido de todo lo que está sucediendo.
Entonces, no es unirnos para atacar a los hombres, no, es unirnos para que podamos construir una sociedad donde yo pueda caminar, trabajar, viajar, tener hijos con tranquilidad, con la misma tranquilidad en la que viven los hombres. Hay gente que dice, ay, pero es que los hombres también los matan. Sí, a los hombres también los matan, a los hombres también le pasan cosas, pero es que los porcentajes son... Y no quiere decir que entonces, porque es un porcentaje pequeño, importa menos, no. Porque deberíamos educarnos todos para respetarnos todos. Pero hay que tener... Porque no es hombres contra... En estos días escuchaba algo que decía, no es hombres contra mujeres, no es negros contra blancos, no es homosexuales contra heterosexuales, o no es uribistas contra petristas. Es seres humanos contra seres humanos, es así de sencillo. Dentro de la dinámica que tiene el canal en Instagram, tu canal de YouTube, todas pues las redes sociales que tienes ahora con el tema de Mujer en Piedra, ¿de qué manera podrías entrar a educar a los hombres? O sea, es una comunidad que está exclusivamente para las mujeres, pero estamos viendo que el problema radica en gran medida en los hombres. Entonces, ¿cómo podrías lograr que el canal, entendiendo que no todos los hombres se van a sentir, o sea, van a creer que ellos son el problema? Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que en muchos aspectos yo actúo mal, porque obviamente tengo los vicios de forma de la familia, de la educación, de toda mi infancia. Entonces uno todavía trae algunos vicios, pero yo soy consciente y he tratado en la medida de lo posible de educarlos. No todo el mundo lo va a ver de esa manera, pero ¿cómo tus redes sociales podrían llegar a ayudar a eso? ¿Qué podrías hacer? ¿Has pensado en eso o no? No, la verdad no. Yo tengo hombres que me siguen. Son muy poquitos, pero tengo. Y en algunas ocasiones he escrito cosas que hombres me han escrito y me han dicho, ay, Estefa, a ti te pasó eso, increíble. ¿Sí? Y el simple hecho de que ellos conozcan esa historia y que sepan que le pasó a alguien cercano, crea sensibilidad en ellos. O sea, puede ser un impacto por carambola. Sí. Sí, no podemos, digamos, crear una línea hacia allá, pero sí de tas, como decían en el Sí, billar. porque es que yo creo que en el momento en que ellos leen y dicen esto le pasó a Estefa, y si tienen hermanas, pueden decir, le puede pasar a mi hermana, le puede pasar a mi hija, le puede pasar a mi mamá. ¿Me permitís otra pregunta bien violenta? Sí. Tú tuviste una situación de maltrato en tu hogar hace unos años, ¿cierto? Tuviste una situación de maltrato en muchos aspectos. Hay muchas mujeres en este momento que pueden estar viviendo lo mismo y van a ver este podcast. ¿Qué recomendaciones tú les podrías dar a esas personas, sobre todo en términos de tiempo? O sea, tú detectaste situaciones desde muy temprano en esa relación y hay mujeres que están iniciando relaciones y que empiezan, o sea, ¿qué señales puede ver una persona para identificar que va hacia un abismo? Las señales yo creo que todas las vemos, lo que pasa es que nos hacemos las bobas. Pero ahora pues después de que yo miro lo que sucedió, o sea, si me pasa ahora eso, yo ya no voy a caer, porque ya pasé por ahí, ya entendí cómo sucede. Pero sí hay unas pequeñas señales, como por ejemplo los celos. Como esas, porque todo empieza muy sutil, porque es que el abusador no entra pegándote un puño el primer día. Eso es como los políticos. Como de a poquitico, ¿cierto? Entonces puede pasar, por ejemplo, que te pones una falda y te va a decir sutilmente que la falda está como muy cortica, como para que salgas así, ¿cierto? O puede pasar que vas a salir con tus amigas y va a utilizar la manera de manipularte para que no salgas con ella. Entonces, como, por ejemplo, es que yo estoy muy cansado y yo no voy a salir y tú te vas a ir para la calle y mientras yo estoy acá encerrado y no sé qué está pasando contigo y tú por allá con tus amigas, ¿cierto? Son como manipulaciones pequeñas, como micromanipulaciones. Sí, como pequeñitas. Entonces tú todo pendejo dices, ay, no, es que me quiere mucho, me ama, me cuida. Pero eso va cogiendo fuerza y eso se convierte en un monstruo total. Cuando llega el momento, por ejemplo, del primer abuso, en términos, por ejemplo, psicológicos, o de insultar, ¿crees que sería el momento en que una persona diga, o sea, una persona no debería esperar un segundo golpe, No. ni un segundo maltrato? No. Yo creo en que la gente puede cambiar. Yo soy fiel creyente de eso. Yo sí creo que si un hombre, por ejemplo, se pone el propósito de cambiar, lo va a hacer. El problema es que ese propósito tiene que venir de él. Y uno tiene que ver como esa intención, y no solamente la intención, sino las acciones para cambiar. Porque es que tenemos que entender que también hay hombres que por toda su historia de vida, por su infancia,
pues tienen un montón de comportamientos que ellos ni siquiera saben que están mal. Pero si por ejemplo el tema de cambio viene desde uno, como yo te voy a ayudar a cambiar, yo te voy a ayudar a que superes esto, yo te voy a acompañar al psicólogo, y es más la intención mía y no va a pasar nada, esa persona no va a cambiar nunca. Y entonces hoy fue un puñito y mañana es un puñote, o sea, eso no va a cambiar. ¿Qué hace que una mujer, aún ya viviendo esa escena de maltrato, permanezca ahí? O sea, digamos que hay una baja en la autoestima de la mujer propinada precisamente por esos golpes, por ese maltrato emocional, que la mujer se siente tan débil en términos de autoestima que no siente que tenga la fuerza de volarse de ahí. En esos términos, Estefa, ¿qué se le podría recomendar a las personas que nos están viendo y o que les está pasando, o tienen a alguien cercano que le está pasando, y que tú desde tu experiencia les puedas decir, mira, te va a pasar esto? O sea, cuando decides volar, cuando finalmente decides cortar e irte, ¿qué va a suceder? Es que me hiciste dos preguntas ahí. Como primero, ¿cuáles son esos miedos? Y ahí entonces entra la parte económica. ¿Para dónde me voy? O sea, cuando yo no tengo resuelta mi parte económica y estoy viviendo una situación de abuso en mi casa, ¿para dónde me voy? Si tú tienes familia que te apoya, familia que te quiere, familia que te abre las puertas, vete para donde tu familia. Es que voy a retroceder, no. Eso no es retroceder, eso es salvarse. Es que voy a volver a la casa de mis papás, no importa, eso es salvarse. También está como esa presión social. Porque, por ejemplo, presumimos mucho los amores en redes sociales. Incluso yo fui una. Que a pesar del mierdero que estaba viviendo, igual montaba fotos en Facebook y en Instagram. Entonces ahí viene la pregunta. Y ahora, ¿cómo le explico a la gente que este hombre que yo puse aquí, que nos amábamos profundamente, en realidad era un monstruo? ¿Cómo le explico eso a la gente? Eso es un miedo. Es un miedo que está ahí. Tú lo superaste. ¿Cómo enfrento la sociedad? Tú lo superaste. Sí, completamente. Y entonces ahí viene la segunda pregunta. O sea, esas personas que están en este momento viviendo como ese momento en cómo hago para irme, y tienen esos miedos sociales de cómo le digo al Instagram, cómo borro las fotos, van a contar por qué las borré, o sea, realmente qué es lo que pasa. O sea, porque a veces es más el susto de dar el paso que lo que realmente sucede. Sí, o sea, hay un componente ahí, pues, que puede parecer muy cliché, y es autoestima, amor propio y miedo, o sea, miedo a lo que podría pasar si me quedo. O sea, más que el miedo de qué puede pasar si me voy, es qué puede pasar si me quedo. Es que hay muchas mujeres que no se fueron a tiempo y ya no están aquí, ya no están con nosotros. Entonces es tener eso súper claro, qué podría pasar, y puede pasar lo peor. Y pasa. Sí, entonces de cierto modo vas a sentir que vas a retroceder porque vuelves a la casa de tus padres, o si estás bien financieramente, entonces vas a alquilar o vas a comprar un lugar para ti, ¿cierto? En la parte de los hijos, por ejemplo, con mi hija, vienen las preguntas de los hijos, por qué, y venir a explicar un montón de temas que pueden ser dolorosos, pero los hijos van a estar bien, en la medida que lo vean a uno bien. ¿Cómo explicarle esos temas a los hijos? Porque hay que explicárselos, porque mentir en esos temas, creería pero yo es que también depende como la edad de los hijos. Si son hijos muy, 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 muy pequeños, hay que esperar un tiempo prudente para que ellos tengan una edad donde puedan entender muchas cosas. Cuando ya son hijos grandes, pues ellos ya se las pillan. Pues ellos ya saben, o sea, mi mamá está siendo maltratada, mi mamá está viviendo una mala vida, pues antes sería más extraño que no se fueran. Incluso es muchísimo más doloroso para los hijos que no se vayan, porque los hijos les queda una imagen errada del amor. Si tú permites que tu hijo crezca en medio de una relación donde la mamá es maltratada, ellos van a crecer pensando que eso es lo normal. Entonces les vas a hacer más daño. Bueno, te quiero hacer una última pregunta para terminar, y tiene que ver con la familia. O sea, la familia nuestra hacia arriba, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos. A partir de ahí se generan una cantidad de redes neuronales asociadas a lo que son las relaciones de pareja. O sea, es decir, vivimos las relaciones de pareja nuestras con base, neuronalmente hablando, de lo que fueron las relaciones de pareja de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros tíos y de la gente que nos acompañó en la infancia. Desde esa perspectiva, uno comete muchos errores, porque entonces uno cree que
Por ejemplo, anteriormente se creía que había que permanecer en el matrimonio hasta que la muerte los separara, así fuera una relación de maltrato físico, emocional, afectivo, vicario, sicario, o sea, todos tipos de maltratos, pero había que estar ahí sécula seculorum, o sea, hasta el final. Hoy en día ya las mujeres y los hombres vimos que no, momentico, yo por qué me tengo que quedar acá si básicamente estoy viviendo maluco y yo pues es una sola vida. Entonces digamos que hay unos cambios, pero cuando la familia se vuelve como esa amalgama, como esa o ese lastre, mejor dicho, que prácticamente se sigue metiendo en tus relaciones, en tu vida, que ya eres una persona adulta, pero ellos siguen ahí, ¿cómo cortar? Y inclusive utilizar la palabra como cortar sanamente, no sé si sea sano, pero cortar algo no tiene que ser sano. O sea, si tú tienes una gangrena en un pie en la guerra, tú no le puedes decir al médico, córtamelo sanamente, eso hay que cortarlo. La pregunta es, ¿cómo se cortan esas relaciones familiares que son tóxicas y que a veces no permiten que la mujer crezca más o avance más? Porque pasa mucho. Hay un tabú con el tema de la familia, y es que incluso está pues dentro de los mandamientos que son honrar padre y madre, ¿cierto? Y es que socialmente pensamos que la familia hay que aceptarla tal y como es, ¿cierto? Que familia es familia. Entonces eso de cierto modo hace que suframos muchos dolores que podríamos cortar, como dices, porque, o sea, no lo hacemos porque es mi familia, son mis hermanos, son mis papás, son mis abuelos, ¿cierto? Pero yo creo, incluso yo leí varios artículos sobre el tema y había una psicóloga que decía que siendo de los temas más difíciles, que no son socialmente aceptados, es la expresión de mayor valentía que puede tener un ser humano, que es alejarse de la familia. Cuando la familia no te sirve, y no estamos hablando de sirve en términos de utilitarismo, no. Es cuando no te está apoyando en un momento tan difícil como es salir de una relación tóxica. Stephanie, ¿cuántos años tienes? 37. Para cerrar el programa de hoy, me gustaría que la Stephanie de 37 años le mandara un mensaje a la Stephanie de 10 años. O sea, ¿qué le dirías a la Stephanie de 10 años con la mente que tienes hoy? Ay, a las de 10 añitos. ¿Qué es la edad que tiene tu hija? Sí. Le diría que no gaste tanto dinero en bobadas. Que no gaste tanto dinero en bobadas, que se preocupe por crear una empresa, por ser libre financieramente, que sea muchísimo más inteligente a la hora de elegir las parejas, que no pase por alto las pequeñas señales, que no es mentira, que no va a volver a pasar. Si pasó una vez, vuelve a pasar 2 veces. Que no soy la responsable de la estabilidad emocional de nadie. Que cada uno es responsable de sus rollos mentales y que los tiene que solucionar solito. Bueno. Que no soy la salvadora de nadie. Invítanos a seguir tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar y siga toda esta información que nos compartes? Bueno, tengo 2 redes sociales en este momento, es Instagram, Mujer en Piedra, así, tal cual, Mujer en Piedra, así lo encuentran. Y tengo otro que se llama Mia.creativa, que ese es el de moda, que ese está en construcción en este momento. Perfecto. Steffi, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Creo que es información de mucho valor. Yo me atrevo a decir que vamos a tener una segunda sesión, o sea, una temporada completa de todo este tema, porque yo sé que hay muchas mujeres, muchas, sobre todo en América Latina. Este es un tema que no sé qué tan superado esté en Oriente, pero acá en Occidente todavía el machismo, la violencia, una cantidad de temas no se han superado, y la mujer es de las mayores víctimas, inclusive las niñas, que no es solamente la mujer adulta, sino las niñas, las que están cargando con los platos rotos de toda esta inmadurez mental que tenemos como subcontinente. Así que te agradezco muchísimo y nos vemos en un próximo podcast. Muchas gracias, Alejandro, por tu invitación. De nada. Me lo disfruté mucho. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Thank you. Gracias.